Gracias a todos por venir. Ella es Esther López Barceló, nacida en Alicante, licenciada en Historia y especializada en Arqueología. Es cofundadora de la Asociación Guerra, Exilio y Memoria Histórica del País Valenciano y autora del libro Testimonio de la Memoria. Está afiliada a Esquerra Unida, Partido Comunista y Comisiones Obreras del País Valenciano. Dentro de Esquerra Unida es miembro del Consejo Político Nacional, responsable de la elaboración programática y de la coordinación de áreas y diputada del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida de las Cortes Valencianas. Dentro de Izquierda Unida Federal es la coordinadora del Grupo de Jóvenes de Izquierda Unida Federal, responsable de la Secretaría de Intervención y Acción Social y miembro del Consejo Político Federal y de la Comisión Ejecutiva Federal. Con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, asociación cuyo objetivo principal es la localización de víctimas de la represión durante la Guerra Civil Española en la zona controlada por los sublevados, participó como voluntaria en 2004 en la exhumación de las víctimas enterradas en Almansa. Otro acto destacado fue el 23 de febrero del 2012, cuando hizo una fuerte intervención exigiendo respuestas y responsabilidades ante la represión ocurrida durante los hechos conocidos como la Primavera Valenciana. Ya la turno a Miguel Ángel. Bueno, por mi parte, representante de Izquierda Unida, primero de todo, agradeceros vuestra asistencia. Es un placer, desde luego, para Izquierda Unida tenerlos en este acto, que es un acto, entendemos, importante para nuestra organización. Entonces, esencialmente, el motivo que nos trajo a hacer este acto y que pensáramos en Esther fue fundamentalmente por lo que se ha enumerado, ¿no? La relación que mantiene desde hace ya un tiempo con Almansa, y porque lo llevábamos viendo desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? Se comprometió en aquella ocasión, en un par de veces que hemos hablado, y luego aparte también es verdad que hemos sido muy pesados a la hora de poderla traer aquí. Sí que es verdad que es una mujer muy combativa, muy luchadora, que tiene la agenda petadísima, tiene los actos y tiene los compromisos hasta arriba, por lo cual nuestro más sincero agradecimiento que pueda estar con nosotros en este día. Y bueno, de forma colectiva, mostrar el reconocimiento del trabajo que están haciendo desde las Cortes Valencianas, que las noticias llegan, por supuesto, aquí, que no están tan lejos, llegan a lo que es la Asamblea de Almansa, etcétera, etcétera, ¿no? Y reconocemos el trabajo que están haciendo tan espléndido. Bueno, pues el motivo de llamar, como hemos llamado a la conferencia que celebramos hoy, hacia la Tercera República, un camino sin vuelta atrás, es esencialmente porque creemos que es el momento oportuno. No hay que esperar más dilación a construir esa ansiada república que en un momento dado saltó por los aires por el golpe faccioso del franquismo, y efectivamente pensamos que se están dando las condiciones para que se pueda recobrar ese anhelo que tenemos, yo creo, toda la gente de izquierdas, para encontrar y al final, y al fin y al cabo, pues conseguir lo que sería pues, la conformación de una tercera república, y que verdaderamente esta fuera social. Por lo cual se están dando pasos poco a poco, y se está construyendo, se están poniendo piedras para que al final pues, se consiga alcanzar ese objetivo. Esperemos que una de esas piedras sea la consecución termine de calar en las conciencias, que poco a poco cada uno de nosotros seamos un altavoz de lo que aquí se diga, de lo que aquí podamos ir trasladando, y que consigamos cada año que pase, y que no se alargue mucho más en el tiempo, llegar a este objetivo, que es un objetivo esencial en la configuración de una organización política como es Izquierda Unida. Por lo cual, primero, antes de lo que es la exposición que nos va a hacer Esther, vamos a ver
un videoclip muy corto de 2 minutos de duración, que prácticamente resume en esos 2 minutos lo que es de hace 2 años, sí que es cierto, pero es muy esquemático y muy directo con la idea básica que persigue Izquierda Unida y que creo que sería interesante que la pudiéramos trasladar a cuanta más gente posible veamos. Nada, muchísimas gracias y a disfrutar de la conferencia que nos va a departir Esther López. Sí, bueno, estamos así. España, planeta Tierra, 14 de abril de 2012, cuarto año de la crisis económica. Abróchense los cinturones, vamos a viajar en el tiempo. La tarde del 14 de abril de 1931, Niceto Alcalá Zamora salía al balcón del Ministerio de Gobernación en la Puerta del Sol. Había nacido la Segunda República Española. La República acabó con una monarquía corrupta que había convivido hasta entonces con una dictadura militar y abrió las puertas al más ambicioso programa democratizador que haya conocido España en su historia. La libertad, la justicia y el progreso marcaban el avance de las mayorías sociales de nuestro país. Pese a la encarnizada resistencia de los poderes económicos y de la Iglesia, junto a sus organizaciones políticas y a una parte del ejército, la República impulsó la educación, la ciencia, el arte y la cultura, permitió que las mujeres votaran, reguló el divorcio y los derechos de los trabajadores. Por primera vez en su historia, España aplicó una política exterior de paz. Esas resistencias de los de arriba culminaron en un golpe de Estado, en una guerra y en una férrea dictadura que desmanteló todos los avances sociales en nuestro país y que blindó en el poder a una coalición de militares, banqueros y miembros de la jerarquía eclesiástica. Pero, ¿de qué sirve recordar todo esto ahora? Las series de televisión, los medios de comunicación y los propagandistas de la caverna mediática nos han repetido hasta la saciedad que la República fue un periodo convulso e inestable en el que el desorden condujo a una inevitable guerra entre hermanos. Y hoy, mientras la corrupción y el escándalo revelan una vez más el verdadero rostro de la institución monárquica, una nueva coalición de banqueros, líderes políticos corruptos y obispos homófobos vende la soberanía de nuestro país a los mercados, a Merkel y a las instituciones financieras globales. Hablan de recortes mientras desahucian familias. Atacan las libertades mientras el número de parados no deja de crecer. 81 años después de la llegada de la democracia en nuestro país, vamos a sacar nuestras banderas y vamos a decirles que la democracia no se vende. Vamos a decirles que tenemos un proyecto de país. Un país de las mayorías sociales, de los jóvenes, de las mujeres y de los trabajadores. Vamos a decirles que estamos orgullosos de nuestros amigos. Frente a los mercados somos más derechos, más tolerancia, más democracia. Somos un país y vamos a por la tercera. Pues ahora ya sí que es tiempo de que nos ponga lo que nos tenga que decir. Bueno, buenas tardes. Bueno, es un placer enorme para mí, tanto a nivel personal como a nivel de organización, ¿no? Y de militancia, el estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras. Si me decís, si tengo que subir más la voz, que a mí me sale fácil. Vale. Es un placer para mí porque hace 10 años estuve aquí una Semana Santa, además en estos días. Creo que de hecho comenzamos un 10 o un 11 de abril a exhumar la fosa común del cementerio de Almansa, unos cuantos voluntarios, estudiantes de arqueología de la Universidad de Alicante, que queríamos, devolverle a la sociedad, devolverle a aquellas personas que habían luchado por la democracia y por la libertad. Ya que ya ¿no? Ya está. Bueno, decía que buenas tardes, que para mí es un placer estar hoy aquí a nivel personal y a nivel de militancia, porque vuelvo después de 10 años de haber compartido con la gente de Almansa, con su mejor gente, una lucha y un trabajo que además se dio en los días
los mismos días de esta semana, ¿no? Prácticamente. Hace 10 años que unos cuantos estudiantes de arqueología de la Universidad de Alicante vinimos a colaborar con los familiares de los fusilados durante el franquismo de toda esta comarca, de toda esta zona, que yacen en las fosas comunes del cementerio de Almansa y que lamentablemente por culpa de esa falta de recursos materiales y económicos pues no pudimos sacarlos a todos, pero que gracias a la solidaridad y a las familias que aportaron todo lo que tenían para que pudiéramos tener ese monumento en el cementerio de Almansa, pues aunque no están todos exhumados porque no se podía, realmente todos sus nombres sí que están ahí y simbólicamente están todos allí, porque eso fue lo que los familiares quisieron, y era que no se individualizara por trabajos de ADN, etcétera, quién era cada cual, sino que todos los que se sacaran, que no iban a ser todos, para todos serían todos, de alguna forma, ¿no? Y que no se quedara ninguna familia sin pensar que no había restituido la dignidad de su familiar, aquella persona que había sido fusilada y asesinada ilegalmente a través de unos juicios humanísimos del franquismo, es decir, unos juicios sin ningún tipo de justicia, habían sido asesinados por defender la libertad y la democracia. Pues bien, además, me gustaría aquí contarlo, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, nos pasó una cosa muy, no sé, muy simbólica, ¿no? Y fue que, bueno, veníamos con toda la ilusión, todos los estudiantes de arqueología, a trabajar en esa labor. Teníamos muchísima impresión por el hecho de que íbamos a estar trabajando delante de los hijos, de las hijas, de los sobrinos, de las sobrinas, de aquellos a los que intentábamos rescatar de la tierra, ¿no? Entonces no era un trabajo similar a otros cuando excavamos pues una necrópolis romana, en la que, bueno, pues de alguna forma te sientes más lejana, ¿no?, a esas personas que ya no son personas, que estás sacando, ¿no?, y que al final, bueno, madre mía, todo esto me ocurre, ¿qué pasa? Dejad la bandera, ya hemos visto todo, no pasa, podéis dejarla ya, ¿no? Por la polla. No, la mesa. Pone la mesa y que caiga para abajo. Es que está pillado con un gusto. Vaya, Es grande. Que se vea lo morado y ya está. La logística. Por la pregona de privada. Bueno, Izquierda Unida no tiene muchos medios y somos gente del pueblo. Pues bien, como decía, en esos días de abril de Semana Santa de 2004, pues resulta que, bueno, aparte de que sentíamos mucha emoción por estar tan cerca emocionalmente de las personas a las que íbamos a rescatar de la tierra, que no sabíamos que nos íbamos a encontrar con algo peor, y era que evidentemente nosotros la ubicación de la fosa común la sabíamos debido a que los familiares habían en su momento, cuando fueron fusilados estas personas, sus padres, etcétera, ¿no?, pues lo que habían hecho era, pues algunos darle un poco de dinero al del cementerio, de alguna forma conocer a través de terceras personas en qué lugar habían estado fusilados, habían estado enterrados, porque evidentemente no lo sabían, ¿no? Había algún testimonio que era muy pequeño y sí que se había escondido detrás de la tapia del cementerio y había podido ver dónde habían enterrado a su padre, pero otros no. Y por tanto, solo sabíamos dónde estaba ubicada la fosa y esas personas gracias a terceras personas, ¿no?, de forma indirecta. Por lo tanto, no sabíamos que nos íbamos a encontrar ante la dificultad de que prácticamente durante una semana no encontrábamos ningún resto, ningún hueso que perteneciera a ningún fusilado del franquismo. Fue la verdad que muy tenso, muy dramático, porque llegamos a pensar incluso que habían engañado a las familias y que durante más de 50 años o 40 años habían estado poniendo flores, habían estado simbólica y emocionalmente atendiendo a una zona en la que no estaban los restos óseos de su familiar. Madre mía, pues lo que has hecho. Continúa. Son anécdotas para contar. Ya no le puedo dar peor cosa, ya. Ya no se caen más cosas, no ya está todo. Lo que se tenía que caer ya se ha quedado todo. Bueno.
sabe mal porque estoy emocionada y me joroba, ¿sabes? Que se caigan cosas porque... Pero bueno, y entonces lo que ocurrió fue que durante esa semana pensábamos que a lo mejor no estábamos en el lugar. De hecho, nosotros, un compañero y yo, nos tocó una parte en la que bajamos incluso 1,5 metros de tierra, pensando que al 1,5 metros ya iba a haber estrato de, es decir, parte de tierra en la que estuviera la persona a la que habían tirado a la fosa, porque pensábamos que no se habían tomado tantas molestias de excavar mucho más para tirar los cuerpos a la tierra. Y bueno, lo que nos ocurrió fue que el 14 de abril, que todos íbamos pensando, hoy tienen que salir, porque hoy es 14 de abril. De hecho, estábamos exhumando y cantando el himno de riego, y hubo un momento en que por fin encontramos un resto óseo. Y entonces, bueno, estábamos todos, pues eso, muy emocionados, pero al mismo tiempo muy precavidos, porque decíamos, no va a ser, esto es un cementerio, esto es la fosa común, y nos podíamos encontrar pues cualquier resto óseo que perteneciera a una persona que hubiera sido enterrada pues porque no tenía dinero, etcétera, etcétera, y que no perteneciera al momento de los fusilamientos. Eso lo íbamos a saber porque desgraciadamente todos tenían una prueba objetiva y era el tiro de gracia. El tiro de gracia en el cráneo era lo que nos decía si eran fusilados del franquismo o no. Entonces, el 14 de abril, mi compañero y yo estábamos excavando, encontramos un trozo de cráneo y es muy triste porque queríamos que tuviera tiro de gracia. O sea, fijaos al final, ¿no? Qué paradojas, ¿no? Que queramos que le hayan dado el tiro de gracia, ¿no? Y al final, bueno, pues afortunadamente, a pesar de lo triste, ¿no? Pues le habían dado el tiro de gracia y eso fue lo que por fin nos dio la clave de que sí, de que estábamos en el lugar oportuno y de que lo único que pasaba era que no habíamos bajado suficiente. Entonces, bueno, nosotros habíamos tapado la fosa primera que habíamos empezado a excavar porque creíamos que al 1,5 metros no había nada, y entonces cogimos con toda la fuerza del mundo, porque ya teníamos toda la ilusión de que sabíamos que estábamos en el lugar, y empezamos a volver a sacar la tierra que habíamos vuelto a poner, y ese mismo día pues ya empezamos a bajar y ya en nuestra fosa llegamos también a otros 2 compañeros fusilados. Bueno, la historia la sabéis porque sois ciudadanos y ciudadanas de Almansa y seguro que mejor que yo os conocéis la historia porque os ha tocado totalmente, pero bueno, que sepáis que forma parte de la historia de mi vida y que en la historia de mi vida y en mi experiencia y labor como arqueóloga, que lamentablemente en esta sociedad en la que vivimos, en la que no se valora absolutamente nada esa labor, pues ha sido, yo creo que la experiencia más importante de mi vida a ese nivel y también a nivel emocional y personal. Además, nosotros, bueno, luego tuvimos que hacer, después de exhumar, bueno, también os cuento que fue muy emocionante porque a pesar de que los familiares habían dicho, con muy buen criterio yo creo, y con un criterio muy solidario, que no querían que se individualizara, que se hicieran trabajos de ADN en ningún resto que se encontrara, para que ninguna familia se sintiera menos que las demás y que ninguna familia sintiera que su familiar no había sido rescatado, ¿no? Y que todas por igual sintieran que la habían dignificado a esa persona, pues resulta que afortunadamente también habían elementos en esas personas que sacábamos de nuevo a la vida y a la luz, pues afortunadamente habían algunos de ellos que seguían manteniendo objetos que les identificaban claramente. Entonces encontramos a un compañero fusilado que tenía unas gafitas, que eran las gafitas con las que se le había fotografiado cuando estaba en la cárcel y supimos que era él. Había otro compañero que yo creo que era lo más emocionante y era un compañero un fusilado que en la cárcel se dedicaba con los huesos de melocotón a hacer anillos y a hacer amuletos para el resto de sus compañeros. Y habíamos encontrado algún esqueleto pues con un anillo de hueso de melocotón, no sabíamos a qué se debía eso, y resulta que encontramos el resto óseo de un individuo, de un fusilado, que tenía a la altura de donde estaría el bolsillo por la cadera una bolsita en la que guardaba huesos de melocotón, algunos a medio labrar, y tenía un anillo de hueso de melocotón en la mano. Su hija o su hijo, no recuerdo bien, claro, lo identificó porque su padre
hacía esas labores de artesanía y se la había regalado a sus compañeros en la cárcel. Bueno, estas son historias, ¿no?, que se quedan para siempre contigo, porque es lamentable que tuvieran que ser los familiares, con sus recursos económicos, con la precaria ayuda del ayuntamiento, que en ese momento pues al menos era del Partido Socialista y se involucró, que lamentablemente tuvieran que ser las familias las que asumieran la responsabilidad, una responsabilidad que es del Estado, que desde 1978, en que se firma la Constitución, se firma un pacto de silencio que hace que no sea restituida la dignidad de esas personas y que por tanto cimenta la democracia sobre miles de fosas comunes. Somos el segundo país en número de desaparecidos, después de Camboya, de todo el mundo. Y eso es una vergüenza nacional. Es una vergüenza nacional que después de tantos años de supuesta democracia se haya dejado en el olvido y se haya seguido vulnerando los derechos fundamentales de miles de personas, porque cuando un Estado ha sido responsable de un crimen de lesa humanidad, como el que ocurrió aquí con el asesinato sistemático de todos aquellos que se opusieran al régimen franquista, aquí ocurrió un genocidio que no ha sido tratado como tal, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de Europa, en otros países más civilizados, en donde, por ejemplo, en Alemania es delito que tú hagas apología del nazismo. En países como Francia, que se vanaglorian y hacen memoriales en todas las partes que tuvieron que ver con la resistencia y con la liberación de París. Por cierto, liberación de París hecha por resistentes antifranquistas españoles, que en la 9, en esa brigada de la 9, liberaron París. Y por cierto, nos han homenajeado allí, pero aquí no se sabe absolutamente nada, ni en las escuelas, ni en los institutos. Y aquí tenemos a otro compañero que ha estudiado Historia conmigo en la Universidad de Alicante. En la carrera de Historia os podrá decir que tampoco lo hemos sabido, más que en una asignatura de Historia Contemporánea, que si te tocaba una compañera, que por cierto es profe y es de Izquierda Unida, sí que te lo he explicado. Pues bien, estamos en un Estado que sigue, por tanto, cometiendo un crimen de lesa humanidad cada vez que no lo restituye, porque eso es lo que sucede con un crimen de lesa humanidad, que hasta el momento en el que consigues verdad, justicia y reparación, ese crimen se sigue realizando día tras día, porque esas víctimas siguen siendo víctimas y sus familiares, por tanto, heredan también esa injusticia sobre sus vidas, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, los guerrilleros y guerrilleras, los enlaces y las enlaces que contribuyeron a esa guerrilla antifranquista durante muchísimos años después de la Guerra Civil y prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, incluso algunos después, fueron soldados que lucharon por la democracia, que lo hicieron en condiciones precarísimas y que después, lamentablemente, los que pudieron y los que sobrevivieron pasaron a un exilio tras el cual volvieron a su país pensando que después del 78 serían tratados no como héroes, sino simplemente como lo que fueron, soldados de la República y de la democracia, que al menos tuvieran una pensión económica, porque evidentemente al ir al exilio tuvieron que trabajar en condiciones precarísimas y miserables, porque Francia no nos tendió la mano cuando pasamos allí y otros países tampoco, a diferencia de algunos como México, ¿no?, que se pueden vanagloriar de ello. Pues bien, resulta que volvieron, y guerrilleros como Francisco Martínez López, el Kiko, guerrillero de la agrupación de León y Galicia, o guerrilleros como los del AGLA, los guerrilleros de Levante y Aragón, guerrilleros todos ellos que luchaban por intentar empoderar al pueblo tras la guerra civil y para que a través de las armas, porque era la única forma posible en ese momento, pudieran recuperar la democracia que se les había arrebatado a través de ese golpe de Estado que no triunfó y que hizo que el pueblo se levantara para defender la república legítimamente elegida en las urnas, y que por eso se produjo la guerra civil, porque el golpe de Estado no triunfó, porque el pueblo no lo permitió. Lamentablemente no teníamos tanto poder como lo tenía el franquismo, con la ayuda de todos esos poderes fácticos que han salido aquí detrás. En un momento de crisis económica y en un momento en el que con un programa absolutamente de izquierdas y progresista la República comenzó a andar, los poderes fácticos como el ejército, la Iglesia Católica y por supuesto la oligarquía se unieron para engendrar ese golpe de Estado que nos
sumió a todos, pues ahora mismo en las carencias democráticas que tenemos ahora mismo, son por supuesto fruto de esos 40 años que se produjeron tras el 39, 40 años de genocidio que historiadores como Paul Preston, que os puedo decir que tampoco son radicales marxistas, han definido como genocidio, porque genocidio es el crimen sistemático de todo aquel que esté en contra de tus ideas, y eso es lo que se produjo aquí en el Estado español. Resulta que no tenemos todavía, en plena democracia del siglo XXI, no tenemos restituidos ninguno de los valores de ese momento, y por supuesto no han sido restituidas las víctimas del franquismo. Pues bien, tras eso tenemos que hablar de otro elemento que al compañero Miguel además le interesa mucho y que por eso además me dijo que viniera a hablar de ello. Otro elemento fundamental que componen ese gran y triste conjunto de víctimas directas de la represión franquista son los bebés robados del franquismo. Todo régimen dictatorial comete el crimen de lesa humanidad de robar sistemáticamente hijos e hijas de los del bando contrario. Eso ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en Argentina y por supuesto ocurrió en España. Su máximo ideólogo era Vallejo Nájera. Os sonará, porque aquí las mismas élites del franquismo son las que siguen siendo élites en este momento. Y Vallejo Nájera tiene una serie de hijos, hijas y nietos y nietas que siguen siendo pues los que vemos en los reality shows, o vemos en la televisión, o en los grandes bestsellers que nos venden en la FNAC. Porque la saga de Vallejo Nájera ha seguido siendo incluso psicóloga y psiquiatra, cosa que el señor Vallejo Nájera, pues bueno, podemos decir que entre otras cosas de lo que era, eso no lo era. El señor Vallejo Nájera fue el ideólogo de ese crimen sistemático del robo a las mujeres rojas, en principio, y que luego se siguió perpetuando porque era un negocio que dejó sus raíces ideológicas un poco de lado y ya simplemente se robaba a la gente pobre, porque era la que luego no podía quejarse y la que no tenía recursos para luego ir a la iglesia de turno, a las monjas de turno que hubieran cometido ese delito, decirles que lo había cometido, porque en ese momento, sabéis, los médicos y las monjas eran Dios. Y por supuesto una familia pobre nunca habría pensado que les habrían podido robar el bebé. Bueno, pues sabéis que eso ya está más que demostrado, que ha ocurrido en España. Ya hemos visto casos como el de Sor María, creo que ahora no recuerdo los nombres, si es Margarita o María, porque yo tengo una Sor Aurora, cada uno tiene la suya. Pues resulta que en Madrid ya sabéis que murió antes de que fuera juzgada esta señora. Por supuesto, estas señoras ahora mismo tienen mucha edad, y ese es uno de los factores con los que juega la justicia para no juzgar y para no llegar a poder llegar a la verdad última, a la justicia y a la reparación de estas familias que se quedaron sin sus nietos, nietas, hijos e hijas, hermanos y hermanas. Os cuento esto porque en la Comunidad Valenciana, os digo Comunidad Valenciana, pero acostumbraos que es País Valenciano, me voy a dejar de decir. En Comunidad Valenciana es lo que dice el PP, y entonces que sepáis que nosotros hablamos de País Valenciano. Pues en el País Valenciano es uno de los lugares en donde mayor número de bebés robados ha habido. Y lamentablemente, a pesar de la lucha de las asociaciones de bebés robados, yo llevé por primera vez a las Cortes Valencianas el tema y pedí una comisión de investigación que permitiera que en las Cortes pudiéramos llamar a todas esas personas que hubieran podido estar involucradas en las administraciones públicas y también, por supuesto, en las iglesias, en esta trama, para preguntar de qué forma la trama, porque esto era una trama, no era una cuestión de personas individuales. El señor Vallejo Nájera había dejado bien claro que los hijos e hijas de los rojos y las rojas tenían una enfermedad que se contagiaba y una enfermedad que se podía ir heredando, y que por tanto necesitábamos que madres y padres de bien, a poder ser del Opus, pues se quedaran con los niños y niñas y los educaran en la verdad única, ¿no? Entonces, bueno, el marxismo era esa enfermedad, por supuesto, y eso permitió que se sistematizara esa trama. Una trama en la que entraban pues médicos, ginecólogos, enfermeras y por supuesto, sobre todo, sabéis que los hospitales estaban regentados en su gran mayoría por miembros de la Iglesia. Entonces al final era una trama en la que muchos elementos de la sociedad estaban involucrados.
De hecho, el juez Baltasar Garzón, en su gran causa contra el franquismo, había incluido también el del robo sistemático de bebés robados y había fundado una prueba, que era una prueba de un cura que había contribuido a cambiar el nombre y, por supuesto, el rastro de ese bebé que había sido robado gracias a que le había bautizado, y al bautizarle en la partida bautismal ya había puesto los apellidos que tocaba, que eran los de la familia que se quedaba con el bebé, y por tanto así eliminaba el rastro. Y se había encontrado una carta en la que le escribía este cura a esta familia explicándole lo que había hecho para que lo tuvieran en cuenta y entonces vieran bien de cómo hacer todo el papeleo para que acabaran con el rastro anterior y nunca esos hijos y esas hijas pudieran conocer su verdadero origen. Eso está más que demostrado, pero lamentablemente el Partido Popular en las Cortes Valencianas votó en contra de esa proposición no de ley. De hecho, luego lo que hicieron fue a la semana siguiente, dado el carácter humanitario y cristiano que tiene el hecho de apoyar a estas familias, hicieron una PNL. Una PNL es una proposición no de ley, ¿vale? Lo que yo había hecho, vamos, una iniciativa, ¿no? Y en esa iniciativa, pues ya cambiaban los términos, ¿no? Y en vez de cuestiones tan claras como lo que es una comisión de investigación, que es un procedimiento muy claro, ¿no? Y en el que pues tienes bastante libertad para preguntar, pues resulta que nos hablaban de apoyar a las madres víctimas del robo de bebés, que yo digo, hombre, madres y padres y hermanos y hermanas y todos los familiares que no han gozado de esa persona en su familia, ¿no? Pero siempre esa connotación, ¿no? De la madre. Y luego, por supuesto, ese apoyo no se concretaba en nada. De hecho, hablaron de en vez de una comisión de investigación, una comisión interdepartamental para tratar el caso. Que yo pregunté, ¿y eso qué quiere decir? ¿La comisión interdepartamental qué va a hacer? Bueno, al final me dijeron que iban a habilitar unas oficinas que ya existen, que son unas oficinas que lleva una fundación ligada a Bancaja, que es una fundación a través de la cual la oficina para atención a víctimas del delito, que sobre todo es para mujeres que hayamos sufrido maltrato, etcétera, pues que las iban a habilitar para que también fueran las víctimas de bebés robados y les trataran el caso. Que yo digo, bueno, ¿y qué saben estas personas que están allí trabajando de cómo realizar un proceso de investigación de esa familia para que pueda tener las pruebas suficientes como para que un juez acoja el caso y por fin se investigue? Ah, pues no lo sabemos. Bueno, al final resulta que las víctimas de alguna forma estaban cabreadísimas, pero incluso yo les aconsejé que dijéramos que sí, porque era algo y así hacíamos seguimiento de ese algo. Quitamos algunas cosas que si no hubiéramos votado a favor no se habrían podido quitar, que eran, no recuerdo cuáles eran, pero eran ya infumables. Y hemos realizado un seguimiento que se ha quedado en absolutamente nada. Esa comisión interdepartamental que ha hecho, pues reunirse 2 veces. Normalmente siempre se reúnen la semana después de que pido una comparecencia en la que pido explicaciones acerca de la comisión, y entonces dicen, no, si es que esta semana que viene tenemos la reunión de la comisión. Y digo, es genial que yo pida esto, porque es que si no, no se hace la semana siguiente. Entonces se reúnen y entonces dicen, todo fatal, ¿no? Todo el apoyo y tal, pero mira, es que los jueces están cerrando los casos y archivándolos, ¿no? Y claro, nosotros ahí, ¿qué vamos a hacer, no? Todo el apoyo. Pues bien, eso es lo que está ocurriendo, que se están cerrando todos los casos. Y os voy a contar uno en el que participé directamente. Pues resulta que una mujer, María José Picó, si luego lo buscáis el caso en internet os saldrán todas las noticias. Resulta que por fin consigue María José, porque sus pruebas son flagrantes, es una de las pocas a las que le han dado documentación en el hospital acerca de su caso, porque os cuento, resulta que hubo un momento en el que como había tantos casos y tanta gente iba a los hospitales a pedir el historial clínico suyo propio, porque a veces iba la madre propiamente, porque la madre no es tan mayor, va y pide su historial clínico, para que se vea ahí dónde dio a luz, qué día y qué pasó, ¿no? Qué pone en el historial clínico de qué le pasó al bebé, porque por supuesto aquí lo que pasa es que el bebé nace, se lo lleva la monja, y cuando vuelve la monja le dice, ha nacido muerto. ¿Qué pasa después? Esto os digo lo que normalmente ocurre en todos los casos de la comunidad del País Valencià. ¿Qué ocurre después? Que al marido, porque la mujer está ahí en la cama,
le dicen, vete corriendo y tráenos una cajita, porque vas a irte al cementerio y lo vas a meter en la fosa común. Entonces el pobre marido va, busca una caja desesperado, trae la caja, pero él nunca ve al bebé, porque no veis al bebé, porque es que os va a causar un daño que no. Y ellos dicen, no, pero denos el bebé y ya lo llevaremos nosotros. No, lo tenéis que llevar aquí. O directamente ellas se hacían cargo. Y nunca más volví a saberlo. En el caso este, lo que había ocurrido era que el padre le habían metido en la caja supuestamente el bebé, y entonces él se lo había llevado al cementerio a donde le había dicho la monja, lo habían metido en la fosa común, pero él nunca abrió la caja y no sabe si en la caja había algo. ¿Qué ocurre? Que con todas las pruebas que tenía María José, de que el caso tenía algo raro, vamos al cementerio y el fiscal pues había cogido el caso directamente y nos había dicho que en el cementerio de Alicante, en la fosa común que hay, aquí estamos, que se venga, y en la fosa común del cementerio de Alicante nos dijeron que estaba en tal sitio y tal, ¿vale? Entonces me dice esta mujer, Esther, vente conmigo, que tú eres arqueóloga y yo no me fío nada ni me voy a enterar de nada. Y yo, no te preocupes, que yo voy como observadora. Voy para allá y cuando llego, primera cuestión, imaginaos una fosa común pues como la nuestra de Almansa, ¿vale? Pues tierra. Y entonces nos dicen, está en tal punto de la cuadrícula tal. Claro, la cuadrícula existía antes de que le pusieran césped al cementerio. Entonces resulta que la cuadrícula tú no la ves, porque no hay cuadrícula, lo que hay es todo césped. Entonces, primera cuestión, ¿dónde está el lugar concreto en el que está la fosa común? Fosa común de esa cuadrícula, en la que había más de 30 bebés, supuestamente, sin caja. O sea, al parecer, bueno, sí, con caja de madera, pero sabéis que la madera es material perecedero, no va a estar ahí la caja, ¿vale? Entonces yo decía, va a ser muy difícil la exhumación. Porque claro, imagínate, si el padre se acuerda muy precariamente porque tiene 80 años de en qué lugar metieron la cajita y hay 30 bebés más, menudo arqueólogo, ¿y cuántos días nos vamos a tirar aquí? Pues yo llego allí, me veo al fiscal y me veo a 4 enterradores del cementerio que van ahí a picar, no saben dónde. Y yo, perdón, digo, ¿y el arqueólogo? ¿Y hacen qué? ¿El arqueólogo para qué? Y yo, vamos a ver, vais a abrir aquí y ¿qué? ¿Y qué vais a hacer? Con lo que saquéis, que vamos a llevar a 36 bebés a que le hagan el ADN, porque yo encantada de que hagáis eso, porque mejor prueba que esa ninguna. Pero ¿sabéis excavar? ¿Sabéis que los huesos de bebés son increíblemente sensibles y débiles, que se pueden deshacer solo de tocarlos, y que la madera, si no sabes reconocer cómo queda la madera en la huella de la tierra, os la vais a cargar y no vais a ver muchísimos bebés? Y claro, le dije al fiscal, llamo al Seprona, como no pares esto, porque vas a eliminar pruebas con esta acción. Entonces el fiscal me dijo desesperado, Esther, por favor, de los arqueólogos, porque ahí había más de 100 medios de comunicación. Medios internacionales, Ana Rosa, Antena 3, bueno, lo más. Entonces, bueno, os reiréis, pero si sales en Ana Rosa ya lo has hecho todo. Y la CNN. Bueno, entonces, pues nada, me puse y dije, claro, María José, aquí mi compañera, claro, estaba la pobre mujer deshecha de ver lo que yo había explicado y de ver que eso no se iba a poder realizar. Entonces me pidió, por favor, Esther, o sea, haz lo que tengas que hacer, pero por favor, que yo me muero. Pues nada, yo allí con mi abriguito, ¿sabes? Que iba yo tan mona, pues allí me metí, ¿sabes? Y bueno, los obreros, por supuesto, empezaron así a hacerme como, esta vez que se cree, ¿no? Y menos, bueno, los obreros realmente, los trabajadores maravillosos, o sea, porque yo lo que les empecé a decir, lo hacían como en cualquier excavación arqueológica, pero, mejor dicho, el que era un poco el jefecillo del cementerio, pues no tenía muchas ganas de que yo le destrozara las cosas. Y lamentablemente, cuando conseguí encontrar la cuadrícula, después de haber desbrozado todo el césped, conseguí ubicar en qué lugar podía estar el bebé, me di cuenta de que en 1980 habían asfaltado y hecho un camino encima de la esquinita que era la que recordaba el padre, que era donde habían metido la cajita del bebé. Y me encontré una carreterita. Y yo, es que la carreterita hay que romperla. Y el hombre, sí, claro.
Y yo al fiscal, es que, o sea, es que es ahí. Digo, es que yo no es culpa mía que en el 80 hicieran un caminito, ¿yo qué quiere que haga? Bueno, tuvieron que traer una taladradora, yo allí muerta, yo diciendo, yo que había venido a ver esto, tenía luego una movida, y yo, pero bueno, en la que me he metido. Bueno, pues nada, al final, después de todo este rollo que os estoy contando, para que os deis cuenta de lo lamentable y lo precario que es absolutamente todo en este país, ¿no? Que ni siquiera sepa un fiscal que cuando se va a abrir una fosa común necesita a un personal especializado, porque si no le va a eliminar pruebas, que eso es de cajón. Bueno, pues resulta que al final de todo, el lugar donde había dicho el hombre, tal, encontré yo una huella de cajita, que eso es pues casi imperceptible, pero conseguí encontrar más abajo un trozo de madera, con lo cual estaba ubicada la caja. La caja era muy tosca, que era como recordaba el hombre, porque era una caja de fruta. Entonces, claro, el hombre fue a comprar una caja y ¿qué os creéis? Que habían cajas aquí en todas partes, ¿no? El hombre cogió una caja de fruta. Y entonces conseguimos sacar un trozo de caja y yo no encontraba restos óseos de bebé, no encontraba, entonces fui bajando más, les dije que la tierra podía haber hecho que se chafara al bebé y que el bebé hubiera ido bajando de estrato, ¿no? Entonces yo bajé hasta que encontré resto óseo de bebé y más abajo ni alrededor se encontraba ningún resto óseo más, con lo cual al final, pues bueno, di por aproximada esa exhumación, pero que por supuesto en un día y con los medios precarios que había tenido, pues tampoco yo podía decir que a 100% si no era ese bebé, que es que hubiera habido bebé robado, sino que se tenía que volver a hacer en mejores condiciones, creía yo, porque a 100% no lo podía decir. Pero bueno, la verdad es que lo más normal era que siendo la caja en el lugar en el que el hombre con 80 años recordaba y teniendo todo el mismo aspecto, pensábamos que podía ser ese. Tardó el ADN en hacer la prueba 1 año. Después de toda la prisa de que o lo haces hoy o morimos, pues 1 año para hacer el ADN. Después del año no era familiar de María José. Con lo cual teníamos una prueba más que evidente, aunque no fuera al 100%, de que podía ser un caso de bebé robado. Yo de todas formas le aconsejé al fiscal, con toda mi buena intención, de que bueno, como arqueóloga, le pedía que se volviera a hacer otra exhumación en el mismo lugar, con mejores medios, sin prisa, para que saliera lo que saliera en la zona, pero de una forma ya más segura y con mejores atenciones, pudiéramos estar seguros ya de que por fin, si ya no había resto de bebé, ya estaba, ¿no? Mi intención no es que sea un bebé robado, mi intención es saber la verdad. Y saber la verdad, aunque María José Pico resulta que descubriera que no había tenido un bebé robado, es restituir al final la verdad para una familia y por tanto acabar con la incertidumbre que acaba con la felicidad de una familia, de miles de familias en todo este país. En el País Valenciano hablamos de cientos de familias que están en asociaciones de bebés robados y que no consiguen que nadie les exhume ni que ningún fiscal se acoja al caso porque van a los hospitales y desde el momento en que os dije en que en los hospitales todavía se daban los historiales clínicos, resulta que a partir de un momento muy claro empezaron a decir los hospitales que se había perdido toda la documentación de ese año porque había habido una lluvia muy grande y se lo había llevado todo. Yo hubo un momento que dije, no sé si estamos en zona monzónica, pero aquí se han perdido tantos archivos por el agua que estoy maravillada. Y si no por incendios, las iglesias es por incendios. Yo digo, tanta catástrofe, no he conocido yo la historia. Pues bien, resulta que la historia de María José Pico acaba muy mal. Porque yo le digo eso al fiscal, con toda mi buena intención, a pesar de que a María José se le pudiera ralentizar la cosa, porque yo le explico y la convenzo de que María José siempre es mejor que tengamos toda la fiabilidad del mundo. ¿Qué pasa? Que el fiscal dice, es que he hablado con él, porque a partir de ahí conseguí que todas las exhumaciones que se hicieran con el arqueólogo del ayuntamiento, ¿vale? El arqueólogo municipal que estuviera encargado, porque yo dije que yo no me iba a hacer más cargo, que esto era una responsabilidad muy grande para alguien que no está en ejercicio, cuando tenemos a trabajadores, arqueólogos municipales que tienen que detentar esa responsabilidad. Pues bien, se hicieron a partir de entonces siempre, pero ¿qué ocurrió? Que en este caso, pues en el cementerio, casualidades de la vida, al año siguiente cambiaron a todos los responsables del cementerio. Los cambiaron a todos, este señor llevaba toda la vida y estaba desde el momento en el que se realizó ese enterramiento. Bueno, pues ahora ya no estaba ese hombre y los nuevos
nos dijeron que ese hombre, el hombre que trabajaba antes, había malinterpretado los mapas de la fosa común del cementerio de Almansa. Que yo digo, ya es raro, porque el hombre estaba ahí cuando se enterró a la persona y tú acabas de llegar, pero bueno. Se había malinterpretado y no se iba a exhumar en el mismo lugar en el que desenterramos nosotros, sino que se iba a exhumar en otra cuadrícula totalmente diferente. Y cuando se le hace todo el examen al hombre, no al padre, preguntándole dónde recuerda y tal, bueno, pues se le dice que no, que en esta que usted dice, que en esta no podía estar, es aquí. Ahora que estamos aquí, dígame dónde. El hombre con 80 y pico de años, yo viví ese momento y fue tensísimo, porque yo decía, bueno, es que estamos aquí intentando que el hombre diga que de verdad estaba en esa otra cuadrícula, cuando el hombre el año pasado, que estaba mejor de la cabeza, porque el pobre hombre había tenido, la verdad, que un bajón muy grande, evidentemente con esa edad, ¿no? Cada año es muy importante. Bueno, pues este hombre pues fue contestando y al final lo que ocurrió es que contestó, después de muchas preguntas, que la caja era una caja de manteca. Entonces se buscaron paralelismos de la caja de manteca y resulta que luego dijo que tenía una especie de celofán y por tanto, como el celofán no es perecedero, había que buscar algo con celofán. Como no se encontró nada con celofán ni con ningún otro tipo de elemento que envolviera la caja, cosa que él no había dicho el año anterior, cuando estaba mejor nunca habló de nada que hubiera cerrado la caja de esa forma, resulta que dijo el arqueólogo pues que no había caja, y que como no había caja, lo que había ocurrido era que a saber lo que hizo el enterrador cuando el hombre se fue aquel día después de enterrar la caja. No que hubiera bebé robado, sino que la caja el enterrador se la habría llevado. Y así se ha cerrado el caso de María José. Bueno, perdonadme que me haya extendido, pero yo creo que es importante que sepáis pues al final cómo se manipula y cómo se exprime la realidad, de forma que al final parezca que realmente se ha hecho todo lo necesario por estos casos y que se ha archivado realmente por falta de pruebas. Se ha archivado porque al final se ha presionado tanto la realidad, tan falta de pruebas, tan falta de documentación, tan al albur de lo que diga en ese momento un arqueólogo, cuando el resto de los que están en el caso, como el propio fiscal, no saben absolutamente nada de arqueología. Y era yo la que le tuve que también interpretar el informe de ADN, porque en el informe de ADN se hablaba de que había restos óseos y también había un pequeño resto óseo que era seguramente de otro individuo, de otro bebé, y que ese pequeño resto óseo no se le había podido sacar el ADN, y ahí tuvimos porque tuvimos que esperar, porque decían que tenían que ver ese trocito de resto óseo, si realmente era familiar o no. Yo, vamos a ver. Si se demuestra que ese resto óseo no pertenece al mismo individuo, y es un resto óseo así, que es un trozo de un dedito, es el trozo de un dedito que en esa tierra, que es de fosa común, evidentemente se puede intoxicar cualquier resto óseo, cualquier trocito de hueso de otro individuo, pero que evidentemente al ver que el 80% es de un individuo, y esto así no lo era, pues no había problema de que realmente ese trocito perteneciera y fuera el único que quedara del hermano de María José Picó. Pero durante meses a mí me querían convencer de que es que era súper necesario que se interpretara también ese resto óseo. En fin, una cosa absolutamente kafkiana. María José además sigue luchando por el resto de sus compañeras, ellas también siguen luchando por su caso, pero ahora lo que hace es coordinar a la Asociación de Bebés Robados de Alicante, porque ella no va a abandonar la lucha, ¿no? O sea que estamos hablando de personas que encima no fallan, no callan y que perseveran. De hecho yo, y aquí me hago en tono del mea culpa, yo fui muy moderada con María José porque le dije que no hiciéramos rueda de prensa para hablar de todo lo que nos estaban haciendo, porque yo todavía tenía esperanza en que el fiscal realmente quería llevar a cabo el caso hasta el final, y tenía miedo de que pudiera perjudicar el caso, el que nosotras hiciéramos público determinadas cuestiones que entendía que, como todavía no se había resuelto, todavía teníamos que mostrar, al menos por nuestra parte, buena voluntad, que teníamos buena voluntad en cooperar y en llegar hasta el final, porque temía muchísimo que pudiera eso ser visto porque yo era diputada como algo partidista, como que por la tragedia de María José queríamos nosotros sacar rédito porque María José solo quería hacer la rueda de prensa conmigo,
porque sin mí decía que no iba a saber explicarlo todo bien. Es decir, que bueno, después de muchísimas vicisitudes, lamentablemente nos encontramos ahora en un momento en el que se están cerrando todos los casos, en el que la Comisión Interdepartamental sirve para decir que hace algo, pero realmente no ha hecho absolutamente nada. Esas oficinas de atención a las víctimas de bebés robados no existen, siguen sin existir, y bueno, tenemos un caso más, ¿no? Un caso más de todos los que hemos denunciado como iniciativas parlamentarias que yo llevé en el momento en el que se pide la extradición de los torturadores de la Brigada Político y Social a Argentina, en la querella argentina. Y hago una iniciativa parlamentaria en la que pido que las Cortes Valencianas se posicionen a favor de colaborar en todo lo que sea preciso por parte del Estado para que se pueda extraditar a esos 4 torturadores. ¿Qué hace el Partido Popular? Pues ni siquiera permite que yo debata esa iniciativa en las Cortes y la veta. La veta porque dice que no es de interés para las Cortes Valencianas, que eso es algo de ámbito estatal, como miles de cosas que presentan ellos, y que nosotros tenemos también la competencia de poder instar al Gobierno y al Estado de la Nación a que haga cosas. Eso faltaba como Parlamento soberano del territorio valenciano que somos, ¿no? Que como parte de ese reino de España que somos, pues podamos también trabajar en ello. Pues bien, ellos lo que hacen es vetar, por esa mayoría absolutista que tienen en las Cortes Valencianas, toda iniciativa parlamentaria que vaya en la vía de reclamar verdad, justicia y reparación. Y por supuesto el otro día, cuando se cumplía el 75 aniversario del fin de la Guerra Civil, que por supuesto todos sabréis que fue en el puerto de Alicante, en el puerto de Alicante por fin conseguimos que se pusiera una placa en honor a todas aquellas personas que habían muerto o que habían sido apresadas o que habían salido en el Stambrook hacia una esperanza, ¿no? En ese barco que afortunadamente el capitán Dixon había permitido que subieran a ese barco que tenía un aforo de unos cientos de personas, más de 3.000, que pudieran salvarse y llegar a Orán. Eso fue también lo que nos homenajeamos, ¿no? El valor de ese capitán que a contraviento y marea, ¿no? Nunca mejor dicho, había conseguido llevar a un futuro esperanzador a esas miles de personas, pero sabéis que miles y miles más se quedaron en el puerto de Alicante, un puerto de Alicante que se convirtió en una cárcel de agua. Un puerto de Alicante que el 1 de abril de 1939, el 31 empieza el horror. Sabéis que organizaciones políticas, sindicales y miles de personas republicanas que huían de la barbarie, que ya sabían que se les avecinaba, habían ido a acabar al puerto de Alicante porque se decía que iban a venir barcos del extranjero para sacar a todos aquellos republicanos, personas que habían luchado por la democracia y que sabían que si imperaba el horror, que si imperaba el franquismo, pues iban a morir, ¿no? Contribuyó magníficamente a su memoria. En ese campo de los Almendros, y del campo de los Almendros miles de personas fueron a parar al campo de concentración de Albatera. Os lo digo también porque este campo de concentración yo lo he estudiado y bueno, en el momento por ejemplo en que vine a exhumar aquí las fosas comunes era cuando cofundábamos el exguerrillero, bueno, un antiguo guerrillero franquista que he nombrado antes, Francisco Martínez López Quico, y yo fundamos un poco esa asociación en Alicante, en la provincia de Alicante, para tratar la memoria democrática de Alicante. En ese momento no se conocía el campo de concentración de Albatera y a nosotros nos vino por un compañero que se unió a la asociación y que su abuelo había estado allí. Y empezamos a recabar esa historia del campo de Albatera. Fuimos a Albatera, ese pueblo en donde estuvo el campo de concentración al que fueron a parar la gran mayoría de los presos que estaban en el campo de Almendros. Duró apenas unos meses, pero fue el campo en el que acabaron el mayor número de dirigentes, yo creo, por metro cuadrado, en el que incluso yo he encontrado informes de las reuniones de la organización del Partido Comunista dentro del campo, que es que nos reunimos en todas partes y hacemos actas en todas partes. Y allí murieron muchísimas personas, fueron fusiladas muchísimas personas, paseillos de muchísimas personas, y personas como Marcos Sana consiguieron escapar diciendo que eran más pequeños de lo que parecían, y como era un momento de absoluta improvisación por parte del franquismo, que tenía a mercenarios africanos allí, bueno, lo que decían moros, pero que no quiero utilizar ese término. Esos mercenarios allí se estaban ocupando de un campo de concentración que todavía era un campo de concentración incipiente del universo concentracionario que tendría el Estado español, que todavía prácticamente desconocido, pero un universo concentracionario
bueno, prácticamente en número, yo creo que igualable al de los campos nazis, aunque con diferencias y particularidades. Y como historiadora no voy a hablar de que eran campos de exterminio porque no se pueden asemejar a los nazis, pero por supuesto estos campos de concentración tenían prácticamente en su objetivo pues acabar pues con el mayor número de republicanos posible, ¿no? Bueno, pues toda esta historia yo pedí en las Cortes Valencianas en una declaración institucional, que eso es algo que no es como una iniciativa parlamentaria, eso es algo que se supone que firmamos todos los grupos parlamentarios y que se lea al principio del pleno que toque, porque es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Eso solía ocurrir el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, pero nosotros desde Esquerra Unida nos negamos ya a firmar ninguna declaración institucional por los derechos de la mujer con el Partido Popular, que es el mayor verdugo de las políticas de igualdad del Estado. Y por tanto ya no lo firmamos. Pero por ejemplo, el Partido Popular se negó a firmar nuestra declaración institucional pidiendo conmemorar el fin de la guerra en Alicante y para conmemorar también, por supuesto, a todos sus muertos, y el último párrafo era condenar, por supuesto, el régimen franquista que durante 40 años se impuso en el Estado. Se negaron porque dijeron que no le había dado tiempo a leerlo, dijo el portavoz del PP. Dijo, me la mandas a leer una patrona, no me da tiempo a verla. Y yo dije, ah, pues muy bien, eso voy a decir en la rueda de prensa, que no sé si quieres quedar de franquista o de que no te llega para leerte esto que son 2 hojas. Pues bien, evidentemente no lo quisieron firmar, la razón era que no le había dado tiempo a leerse 2 páginas, y entonces lo que vamos a hacer es presentarla como iniciativa parlamentaria para que tengan que votarla, tenga que debatirse. Veremos a ver si nos la vetan o no, ya sabéis. Pues bien, en todo esto, vamos a hablar de Tercera República, pero sabéis que a mí me molesta mucho, y lo hemos visto en ese vídeo que lo explica muy bien, me molesta mucho que cuando hablemos de Tercera República mucha gente dice, ¿y para qué hablar de la segunda o para qué hablar del franquismo? Pues hombre, evidentemente para que sepamos de qué estamos hablando y en qué estado estamos hablando de esto. Porque al final la élite del franquismo es la que adaptó las condiciones de la transición democrática a su situación para poder seguir ostentando el mismo status quo. Y eso fue lo que ocurrió, pero también me gusta también dejar claro una cosa. Fue la lucha antifranquista la que hizo imposible e inviable que después de la muerte del dictador y en el contexto europeo en el que nos encontrábamos, de democracias liberales y burguesas, pero democracias al fin y al cabo, que después de la lucha antifranquista que se estaba librando sin pausa, no solo las personas que durante los 40 y los 50 lucharon y se dejaron la vida, murieron fusilados y estuvieron en las cárceles, sino también toda esa lucha estudiantil que en los últimos años del franquismo le había mostrado el mayor pulso. Resulta que cuando muere el dictador no es viable que aquí siga habiendo un régimen dictatorial. Tiene que cambiarse el nombre, tiene que cambiarse la configuración, y eso es gracias no a personajes que habían apoyado la causa general y el movimiento. No, personajes individuales aquí no tienen cabida. Aquí lo consiguió el pueblo que luchó por la democracia durante 40 años, sobre todo en los últimos, dejando muy patente que la lucha antifranquista iba a ser sin tregua y que íbamos a luchar por la democracia. Y eso fue lo que permitió que aquí tengamos una democracia, y eso nunca se dice en ningún nodo de ningún informativo de televisión española. Pues bien, en esa transición, ese mito fundacional de la transición que ha sido el que durante toda esta época de democracia nos han ido imbuyendo en nuestro imaginario colectivo, qué buena fue la transición porque fue la concordia nacional, qué buena fue la transición porque trajo la democracia, y si no llega a ser por los personajes individuales de la transición no tenemos democracia. Mentira. Sabemos que los procesos históricos lo logran la lucha de los pueblos y no personas individuales, pero bueno, la cuestión es que ese mito fundacional de la transición es el que tenemos hasta este momento, ¿no? Fijaos qué importante es el mito de la transición para sustentar el régimen del bipartidismo, o este régimen que ampara el capitalismo en esta democracia, mejor dicho, que evidentemente el día de las marchas de la dignidad y que lamentablemente muere Adolfo Suárez, pues tenemos durante 2 días, se acaban marchas de la dignidad, solamente se habla para ver los disturbios del último momento de personas encapuchadas que no sabemos quiénes son, que no tienen nada que ver con la gente que se había manifestado, ni por el atuendo, ni por la imagen, ni por nada, pero se habla solamente de eso, de esa violencia de esos policías, y por otra parte se habla de Adolfo Suárez, de cómo Adolfo Suárez había logrado traer la democracia y cómo había sido un garante de la democracia, sin quitarle
pues bueno, a este señor evidentemente no es peor que otros, ni muchísimo menos, pero que por supuesto el de garante de la democracia se lo debemos a todo un pueblo y no a personas individuales y menos a personas que durante unos años no se habían enterado de lo que era la democracia y el señor Francisco Franco les parecía un gran referente social. Cosa que también le ocurre pues al jefe de Estado que todavía nunca ha jurado la Constitución del 78, él solamente juró lealtad al movimiento nacional, y eso lo podéis ver en YouTube viendo Juramento del Rey y lo veréis claramente. Pues bien, ¿por qué luchamos por una república? Pues no luchamos por una república solo por el hecho de que queremos elegir al jefe de Estado, que eso es un principio democrático que se basa en que aquí nadie, por la cuestión de sangre, pueda ser o pueda ostentar ningún tipo de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad, sobre todo la más alta, evidentemente. La tercera república nosotros lo hacemos basándonos en ese republicanismo tradicional que siempre se ha basado en los valores de democracia, de libertad, y que por supuesto todos en el imaginario colectivo en el Estado español tenemos muy asociado a los valores de la Segunda República y por supuesto a los valores de la lucha antifranquista. Entonces, en este momento en el que tenemos que repensarlo todo, porque no lo decía esto un radical marxista, sino Thomas Jefferson, que sabéis que era uno de los fundadores de la primera Constitución, la Constitución de Estados Unidos, hablaba de que las constituciones están para los vivos y no para los muertos. Y es una anomalía en la Europa que vivimos, hablando ya de Europa, esta Europa de los mercaderes y de la OTAN y de la Unión Europea, también es la Europa en la que las constituciones se han ido reformando de forma paulatina, no son las mismas que hace 30 años. Sin embargo, aquí solamente se ha cambiado una vez, ya lo sabéis. Se cambió sin que se sometiera a referéndum, sin que se sometiera a consulta por el pueblo, se hizo con agosticidad y alevosía para cambiar el artículo 135, que de todas formas ya se estaba cumpliendo antes de que lo cambiara la redacción, por cierto. Ya se pagaba la deuda a los bancos, no hacía falta que lo dejáramos claro en el espíritu de la Constitución. Pero bueno, ahí de alguna forma marcó el punto de inflexión, ¿no? Y lo que tenemos ahora mismo es un momento en el que no es que no se sostenga la Constitución, es que de alguna forma no se están garantizando ni siquiera los derechos que en ella constan. Y que por tanto además, como la gran mayoría social que vivimos ahora en el Estado no hemos sido consultados ni para esa Constitución, ni mucho menos, entre otras cosas, fueron consultados en un primer momento las personas que votan el referéndum a la Constitución del 78. Sabéis que la Constitución del 78 se vendió en un kit en el que ya venía prácticamente pues todo elegido y era sí o no a la Constitución, prácticamente un sí o no a la democracia, en un momento en el que la correlación de fuerzas era la que era y en un momento en el que, y aquí estoy completamente de acuerdo, tenemos que hacer un análisis autocrítico de ese momento, pero dejando muy claro que la correlación de fuerzas permitía lo que permitía, que las personas que protagonizaron esa lucha en esos momentos sufrieron también durante la transición momentos muy trágicos. Sabéis que hubo muchos muertos durante la transición, ya fueran manifestaciones, etcétera. Sabéis lo que ocurrió en Vitoria, sabéis de muchos sucesos que ocurrieron durante la transición y que no fue una transición amable ni fue una transición en la que no muriera nadie, ¿no? Fue una transición cruenta en la que se dio la formalidad de democracia, pero las élites siguieron siendo las mismas y, por cierto, eso está demostrado en el libro de Soberanos Intervenidos, del que fuera uno de los asesores de Allende, de Garcés, y que, por cierto, es del Partido Socialista. El señor Garcés demuestra cómo en la transición juegan un papel importantísimo pues el imperio norteamericano y estadounidense y muchísimas potencias y oligarquías de Europa que lo que querían era amparar a aquellos partidos que no cuestionaban el sistema capitalista y que por tanto le iban a cuestionar una democracia liberal en el mismo sentido que las democracias liberales que se habían consolidado en el resto de Europa. Por tanto, estamos hablando ahora mismo de un momento en el que hablar de caminar hacia la Tercera República es hablar de transformar la realidad en la que vivimos, que ahora ya no está solucionando la vida de la gran mayoría social, sino que la está imposibilitando en muchísimos casos, que además estamos viendo cómo a partir del 15M nos han dado una gran oportunidad a los compañeros y compañeras del 15M, entre los que no digo que saliera, pero salí igual, pero queda un poco mal, ¿no? Que digas que eres diputado y estuviste en el... Entonces,
pero el 15M en el que estuvimos tantísima gente y estuvo tanta gente protagonizándolo y que volvió a poner en la agenda política las cuestiones fundamentales que muchos ya defendíamos, pero que es cierto que a lo mejor no habíamos sabido defender o difundir de la mejor forma. Yo creo que el 15M nos permitió reflexionar acerca de si realmente el establishment en el que nos movemos era realmente un establishment que estaba defendiendo a la gran mayoría o a una minoría que se estaba lucrando, que se estaba beneficiando de una serie de legislación y de una serie de gobierno que al final lo que hacía era potenciar que los que tenían mucho siguieran teniéndolo y que los que tenían poco todavía fueran teniendo cada vez menos, ¿no? Un poco vamos viendo cómo ese medio estar que hemos tenido durante los 80 y parte de los 90, ese medio estar que nunca se ha asimilado al bienestar que han tenido países del norte de Europa. Todavía cuando vemos viajeros y se van a Suecia o a Finlandia, flipamos con el nivel de vida, flipamos con esas garantías y esos derechos, los derechos de maternidad, de paternidad, bueno, nos quedamos alucinados con los niveles salariales. Esas son conquistas del norte de Europa en las que realmente incluso la democracia liberal ha estado a unos niveles de bienestar muchísimo mayores que los que hemos tenido nunca aquí, y sin embargo hemos seguido defendiendo ese modelo que ahora mismo está absolutamente agotado. Ya no tenemos modelo de bienestar posible cuando ya se están rompiendo principios que parecía que eran inamovibles, que la sanidad fuera privatizada. ¿Cuándo se nos habría ocurrido que aquí en este país pudiera pasarnos lo que pasa en las películas estadounidenses, ¿no? Cuando veíamos asombrados que gente que no tenía trabajo no tuviera seguro y por tanto no la trataran en el hospital. Nos parecían cosas que aquí ¿cómo va a pasar eso? Aquí nunca va a poder pasar. Que te pudieran despedir aquí de forma totalmente libre, pero aquí al menos cuando era libre todavía era cara, pero ahora ya hemos pasado por las reformas laborales a que le salga baratísimo al empresario, prácticamente gratis. Eso también cuando lo veíamos en las películas parecía, fíjate, si aquí quien más y quien menos tiene un trabajo de funcionario, tiene un trabajo a tiempo indefinido, etc. ¿Quién nos iba a decir que la juventud mejor preparada de la historia de la democracia es la que está ahora mismo sirviendo en las mesas de los países europeos como Alemania o en los McDonald's de Londres? Compañeros y compañeras míos que han terminado historia, que hicieron su especialidad, que han sido guías del Museo Arqueológico, que era de Alicante, que en ese momento, bueno, yo cuando estuve de becaria allí me parecía lo más, cobrar 1000 euros sin estatuto del trabajador porque era becaria, entonces sin ningún derecho, si un día me iba al médico al día siguiente tenía que hacer más horas, pero yo pensaba que era increíble y la verdad es que lo fue porque cuando acabé de eso, luego no trabajé más. Y eso es lo que le ha pasado a la gran mayoría de los jóvenes y de las jóvenes que ahora mismo viven un exilio similar al que hemos vivido, al que vivieron nuestros familiares cuando en el exilio económico de los 60 se fueron a trabajar a Alemania o cuando en el exilio político anterior tuvieron que irse para no volver hasta los años 70 o 80. Pues bien, estamos en una regresión y yo creo que antes cuando veíamos el vídeo nos dábamos cuenta, o al menos yo me he dado cuenta, de que prácticamente las características del momento, no las positivas sino las negativas, eran muy parecidas a las de ahora. ¿Qué poderes fácticos están ahora en contra de todo progreso y de toda política que cuestione el sistema? Pues yo creo que el señor Rouco Varela puede ser un poder fáctico. Creo que la ley contra el derecho al aborto está muy influenciada por la Iglesia Católica, el poder fáctico por antonomasia. Creo que el señor Botín, o Bankia, o la CAM son las responsables de la gran mayoría de los desahucios y también de una de las mayores estafas a la gente más vulnerable de la sociedad, como la gente mayor, a través de las preferentes. Y sin embargo, al señor Blesa veremos cómo no le vamos a ver entre rejas al final. Vemos al final cómo la judicatura, y eso lo denunciaban Jueces por la Democracia, también está compuesta en su máxima jerarquía, todavía por componentes que vienen heredados del franquismo. Y vemos cómo la principal figura que se atrevió a juzgar a la Gürtel y que se atrevió a juzgar el franquismo ahora mismo está inhabilitada, como es el juez Baltasar Garzón. Todo eso son poderes fácticos contra la garantía de los derechos y de la justicia social. Estamos hablando de una regresión no solamente económica, no solamente social, sino política y de los valores de la democracia, eso que se llena todo el mundo
la boca hablando del concepto de democracia, pero que luego es tan diferente para todas las personas, ¿no? Como democracia puede ser garantizar los derechos constitucionales y democracia también puede ser poner recursos de anticonstitucionalidad. Por ejemplo, a la ley del aborto actual tiene un recurso de anticonstitucionalidad por parte del Partido Popular que todavía no se ha resuelto. Esa ley en la que por lo menos las mujeres, solamente con una ley de plazos, tenemos derecho a abortar sin que nadie nos pregunte por qué lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, el recurso de anticonstitucionalidad que puso el Partido Popular contra la ley que permitía casarse a las personas LGTB. Recurso de anticonstitucionalidad que en esa cruzada contra los derechos y las libertades se consiguió. Pero, por ejemplo, y ahora voy a hablar de algo muy polémico, la ley contra los desahucios de la Junta de Andalucía fue recurrida al Constitucional por el Partido Popular, el Consejo de Europa y la Comisión de Europa resolvieron que iba contra el derecho internacional, que se pudiera expropiar el uso, no expropiar para siempre, no, expropiar el uso a las viviendas que estuvieran vacías y que fueran propiedad de la banca, para que no hubiera gente sin casa y casa sin gente. Eso resulta que es anticonstitucional, según que para quienes defienden la democracia, pues democracia yo creo que son precisamente todo lo contrario. Y creo que democracia es todo ese programa de derechos que en 1931 hasta el 36, sobre todo en el 36, fue un programa mucho más avanzado políticamente de lo que era toda Europa en ese momento y que incluso ahora mismo es mucho más avanzada, por ejemplo, la Constitución del 31 en muchísimos de sus preceptos de lo que es la del 78. Por tanto, creo que estamos en un momento y un punto de inflexión en el que, tal y como ocurrió en el 78, solo la lucha del pueblo, solo la lucha de los que somos más, puede permitir que un nuevo régimen, un régimen que garantiza el poder a la oligarquía financiera, un régimen que garantiza que la democracia pueda ser usada al antojo de quienes tienen la mayoría absolutista, y un régimen que ampara todo el sistema capitalista que a fin de cuentas se basa en la explotación masiva. Estamos hablando de que, por tanto, creo que todos los que salimos, por ejemplo, a las marchas de la dignidad, los que cada jueves o cada día que se produce un desahucio vamos con la PA a intentar pararlo y lo conseguimos, a toda esa gente que sale a la calle para reclamar una educación pública de calidad y que dejemos de subvencionar a los colegios que adoctrinan y que son concertados y que, por tanto, también estamos contribuyendo a que la Iglesia Católica se sostenga con los fondos de todas y de todos. Un gobierno que ha garantizado la amnistía fiscal, y la amnistía fiscal no es otra cosa que proteger a los delincuentes de cuello blancos, porque aquí sabéis que todas aquellas personas que son grandes multinacionales, que no están contribuyendo con sus impuestos aquí a nuestro erario público y que por tanto ponen en peligro nuestros servicios públicos, están teniendo paraísos fiscales que están, a fin de cuentas, robándonos a todas y a todos nuestros derechos, porque para algo las rentas del trabajo son siempre, y ahora cada vez más, las que contribuyen a sostener el erario público, y las rentas del capital cada vez menos. Una amnistía fiscal que les protege y les dice que no pasa nada, que si no han hecho la declaración de la renta en unos años, que no importa, si total son millones de euros, ¿no? Pues que nada, que ahora les hacemos una quita, un no sé cuánto, y venga, ahora lo hacéis aquí y ya sí lo hacéis. Porque lo que queremos es que lo hagáis, entonces os perdonamos para ver si lo hacéis. Ese son el tipo de políticas que está sosteniendo un Congreso de los Diputados y un Parlamento que está absolutamente secuestrado por los poderes de la Troika. Y en un momento como las elecciones europeas tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Y así que, bueno, para acabar, y porque ya os he dado un torrazo increíble y estáis con una cara aquí, si os vierais, pues simplemente deciros, pues que, bueno, que como dice muy bien el título, estamos en un momento en el que estamos luchando por valores de democracia que nos han ido robando poco a poco, casi sin que nos demos cuenta, que tenemos que volver a recuperarlos y que uno de los mejores referentes de esa lucha fueron aquellos que permitieron que hubiera una segunda república en este país, que estaba sostenido, ya sabéis, por una dictadura militar y por una monarquía absolutamente corrupta, que no sé si os suena de algo. Estamos en un momento en el que la Tercera República tiene que ser imparable, porque lo tenemos que hacer la gran mayoría social, no un partido ni dos, o un sindicato ni dos, sino la gran mayoría social unida y que colectivamente tenga muy claro que los principios de democracia, libertad, justicia y reparación son los fundamentales para que todas y todos podamos tener una vida en paz y una vida feliz, que a fin de cuentas, aunque os parezca cursi,
Lo que persigue un gobierno en su espíritu debe de ser garantizar la felicidad de sus conciudadanos. Así que en esa lucha, pues nada, que espero encontraros y muchas gracias. ¡Salud y República! Ahora abrimos un pequeño debate. Si no queréis morir de calor y eso. Si queréis hacer algún tipo de pregunta o alguna cosa que verdaderamente os interese, estáis a tiempo. Yo quisiera hacer una pregunta. No sé si el otro día, a raíz de las manifestaciones de Madrid, hubo un señor garante del buen periodismo, cuestionable por supuesto, como es el señor Federico Los Santos, en el que decía de que era una manifestación a la que no había ido nadie y los pocos que habían ido a provocar incidentes. ¿Qué valoración te merece? Pues, hombre, evidentemente, aparte de que creo que todo eso estuvo manipulado y fue precisamente lo que querían los medios, sobre todo de la caverna mediática, ¿no? Que era conseguir tener una foto de violencia al final de una gran manifestación, que no era solo una manifestación, era la culminación de 5 columnas que habían salido muchísimos días antes, que habían caminado por muchísimos lugares. Yo hice 5 etapas, yo digo que con 5 ese día casi me muero, o sea, me caí en Neptuno ya y dije, aquí yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Os puedo decir que entonces quienes las hicieron enteras se merecen 1000 monumentos, pero aparte de todo eso, os garantizo que evidentemente esa era una imagen muy esperada por todos esos medios de la caverna, por supuesto por la derecha, y que por tanto, pues la verdad es que evidentemente ante esas imágenes no puedes hacer otra cosa que decir condeno esa violencia, como también condeno la violencia institucional y condeno la violencia que diariamente viven miles y miles de personas por culpa de las políticas que les obligan a tener que irse de sus casas o a no tener para comer a final de mes. Pero por supuesto esa violencia también la condeno. Pues sí, pero es que resulta que esa violencia no es representativa de esa gran marcha. No tiene nada que ver con esa gran marcha. No tiene nada que ver con las reivindicaciones de esa gran marcha que defendía la dignidad de un pueblo que ya no se arrodilla más y que pide pan, techo y trabajo. Cuestiones fundamentales que tiene que garantizar un buen gobierno. Y si no, que se vayan. Que se vayan y que dejen al pueblo empoderarse para que pueda decidir por sí mismo sobre qué reglas del juego queremos movernos a partir de ahora. Y eso era lo que necesitamos. Y para terminar, una segunda cuestión es, no sé si has visto las noticias, saltó incluso las noticias a nivel nacional, lo cubrió La Sexta, lo cubrió Informativo Telecinco, que en un pueblo que en Podete, creo que fue, el alcalde la actuación que tuvo y que me gustaría que también me valoraras eso. Bueno, ¿qué voy a decir? Pues bueno, que a los fascistas se les reconocen por sus hechos y sus palabras y que bueno, ya está, no hay más. De hecho no fue, o sea, ese alcalde pudo decir eso, pero os puedo decir que al menos en las últimas 5 etapas que hice, desde Tarancón hasta Madrid, aquellos lugares que eran pocos por los que pasamos, que estaban gobernados por el Partido Popular, pues tuvimos algún que otro problema y tuvimos que ser salvaguardados, pues no quiero decirlo por afán partidista, es que es así objetivamente. Tuvimos que ser salvaguardados por la gente de IU, que era la que se había movido para ver que tuviéramos un polideportivo donde dormir, para ver que tuviéramos comida cuando llegábamos. Entonces, bueno, pues a fin de cuentas, esa es la realidad que vivimos en las marchas de la dignidad, y eso demuestra la falta de respeto y, por supuesto, bueno, el desinterés absoluto por las exigencias de la marcha y su absoluta indiferencia ante la situación que vivan miles de personas, que haga que miles de personas se hubieran organizado para andar tantos días, para dejar su casa, para dejar su vida diaria y cotidiana y lanzarse a caminar por una cuestión tan justa como eran las reivindicaciones globales que se resumían en pan, techo y trabajo. Yo creo que esas 3 reivindicaciones
yo creo que muestran la tragedia de lo que se vive todos los días en el Estado español. Y es que se pueda montar una gran manifestación de esa magnitud, de casi 2 millones de personas en Madrid, para reclamar 3 cuestiones que deberían de ser fundamentales y garantizadas de forma natural, y que antes yo creo que podíamos decir que prácticamente las teníamos garantizadas, y que hayamos perdido todo eso en todos estos años. También deciros una cosa, no es algo que no pudiéramos prever. El capitalismo se nutre de este tipo de crisis, porque en estas crisis se readapta. Cuando se readapta, y eso por ejemplo lo hemos visto en el País Valencià, se readapta con que en el País Valencià ha aumentado el desempleo, el empleo en 5.000 puestos de trabajo. Es más trágico que hayamos que eso la gente lo pueda ver como positivo, porque esos 5.000 puestos de trabajo se basan en una precariedad, en una falta de derechos y en una situación de absoluta incertidumbre de ese puesto de trabajo, absolutamente lamentable. Si lo que demuestra es la desesperación de la gente, que en una situación tan trágica como la que está viviendo, se coge a un clavo ardiendo y a cualquier tipo de trabajo, porque ya no existe una protección ni una defensa importante por parte de los trabajadores ante la patronal, por culpa, entre otras cosas, de la gran criminalización a los sindicatos que se hace, pero por supuesto también por culpa de esa legislación de las reformas laborales que nos han llevado a una situación en la que nos han quitado prácticamente todos los derechos que teníamos de defensa ante la patronal. Y por tanto, esa es la tragedia, ese estado del shock del que hablaba Naomi Klein y que lo definía tan bien. En el momento de crisis el capitalismo se rearma y se muestra como el único que puede salvar a la sociedad de la crisis. Y entonces se nutre de una nueva adaptación legislativa, etcétera, que al final hace, pues que sí, que mira, al final vuelvo a tener trabajo, pero resulta que ahora un trabajo ya no me garantiza llegar a fin de mes. ¿Qué es esto? Un trabajo ya no me garantiza tener una vivienda. ¿Qué es esto? Un trabajo ya no me garantiza tener pan, ni tener atención médica, porque ahora tengo un copago farmacéutico. Algo que no se nos habría metido nunca en la cabeza. Que tuvieras además que pagar por cosas que la Seguridad Social se supone que te debería de garantizar, porque eres un jubilado, porque eres una persona con discapacidad. No, ahora copagas. La atención a la discapacidad en el País Valencià, ahora la copagas. Ahora hay personas que se piensan, ¿llevo a mi hijo al centro de día? ¿O se queda en casa, le cuido yo, que para eso soy mujer? Y entonces me quedo sin poder desarrollarme profesionalmente ni vitalmente, me quedo cuidándole, además nunca cotizaré en la vida, con lo cual nunca tendré derecho a una pensión, y a mi hijo le tendré en casa escondido y anatematizado como ocurría en el franquismo. Y no será una persona con sus capacidades absolutamente desarrolladas y pudiendo integrarse en sociedad, como gracias al desarrollo de finales del siglo XX, del siglo XXI, debería de tener una persona con diversidad funcional. Ahora una persona con diversidad funcional tiene que volver a elegir si poder desarrollar sus capacidades y ser atendido con una calidad de vida digna, o volver a su casa porque sus padres no se pueden permitir el pagarle el centro de día. Así es como quieren que salgamos de la crisis, a través de la miseria y de la gestión de la miseria, porque ahora nos han hecho creer que no se puede hacer otra cosa porque hay crisis. Pero es que sí que se pueden hacer cosas. Se puede hacer una auditoría de la deuda. ¿Cómo está saliendo Argentina de la crisis? Argentina está saliendo de la crisis gracias a que hizo una auditoría de la deuda, Ecuador también, y dijeron, no pagamos la deuda ilegítima, porque necesitamos dinero para garantizar los servicios públicos. Y hago una reforma fiscal progresiva, para que paguen más los que tienen más y menos los que tienen menos. Ya verías cuánto dinero recaudábamos, porque cuando quitaron el impuesto de patrimonio, millones de euros se dejaron sin recaudar en las arcas públicas por haber perdonado a los ricos. Y por ejemplo, ¿por qué no hacemos una banca pública? Nos hemos cargado las herramientas que eran las cajas de ahorro, no porque hubieran entrado los partidos, sino porque los partidos que entraron lo utilizaron de forma que beneficiaron la especulación, beneficiaron a los amigos y sus proyectos, y al final hicieron que una herramienta que podía haber servido para crear una banca pública se convirtiera en una banca privada de ellos, como lo pasó en Caja Madrid, como pasó en la CAM, como pasó en todas esas cajas de ahorros que ya no existen, pero que hemos salvado con nuestro dinero, que hemos salvado inyectándoles millones de euros para que ahora sigan desahuciando a la gente. Millones de euros para que la Caixa haga anuncios en los que hable de la gran función social de la Caixa. Sin embargo, la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, en la PA de Denia,
en la provincia de Alicante, Jaume, un compañero, se suicidó porque ya no podía soportar más el acoso de la Caixa para desahuciarlo. No son suicidios, son asesinatos, ya sabéis de ese lema, pero es cierto. Y resulta que ahora tenemos que soportar que nos quieran volver a decir que es que toda política que ponga por encima de todas las personas no es viable, ni posible, ni responsable. Porque resulta que la señora Elena Cortés ahora es irresponsable por haber logrado que las familias de la Corral a Utopía ahora estén realojadas en una casa. En una casa que es un realojo urgente y temporal, como dijo el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que fue el que sentenció el desalojo, y dijo que las administraciones tenían que ocuparse urgentemente porque había menores en esas familias. Tenían que ser alojados de urgencia. Y no se le ha adjudicado una VPO de forma irresponsable saltándose la lista de espera, que tampoco sería irresponsable, pero no lo han hecho. Lo que han hecho es cumplir la sentencia del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, que decía que la administración más cercana, que era el Ayuntamiento de Sevilla, pero el Ayuntamiento de Sevilla no hizo absolutamente nada por la gente de la Corral a Utopía. Y la Junta responsablemente dijo, nos hacemos cargo nosotros y hacemos que esa gente no pase hambre y pase frío en la calle, sino que esté realojado porque estamos en un estado de derecho. Entonces ahora todo el establishment, la SER, Prisa, todos esos grupos de bien nos están diciendo desde hace 2 días que Izquierda Unida y aquel que cuestione el sistema es absolutamente irresponsable, que por tanto no podemos permitir que gobiernen nunca más. Y nos lo están diciendo en todas las teles de bien y en todas las radios de bien que escuchamos la gente progresista. Y nos están haciendo creer que realmente haber realojado a esas familias que habían tenido que ocupar ese lugar y ese espacio porque no habían tenido derecho a vivienda, que habían sido desalojadas cuando se había llegado a una negociación con Ibercaja, que Ibercaja se saltó la negociación y que después de todo eso, cuando un juzgado dice que se les realoje porque es una cuestión de emergencia social, resulta que los malos son quienes realojan y los buenos quienes de repente castigan con un decreto que deroga las capacidades de la consejera de Fomento, son los buenos irresponsables que habían seguido permitiendo que esa gente estuviera en la calle. Porque aquí lo más importante es el orden. Es el orden, son las leyes, la justicia, las leyes interpretables, que lo dicen los abogados y los juristas. Toda ley es interpretable. Habrá que ver el espíritu de las leyes, eso lo decía Montesquieu. Y el espíritu de las leyes está para garantizar derechos, no para quitarlos. Así que estamos en ese momento en el que el régimen, y llamamos régimen a ese sistema que se está cuidando muy bien las espaldas para que no creamos que otro mundo es posible, ese régimen ahora mismo está utilizando todo su aparato mediático y propagandístico para decir que Izquierda Unida, y con eso decir que la plataforma de afectados por las hipotecas, que la Corral a Utopía, que todas las plataformas, las organizaciones que están empoderando a la gente para garantizarse sus derechos con su lucha, no son responsables y están fuera de la ley. Pues la ley resulta que se hizo, y el espíritu de las leyes se hizo para garantizar la democracia, no para arrebatarla. Y resulta que nos dijeron, y eso lo dijeron los fundadores de la Constitución, la primera Constitución, la de Estados Unidos, que os repito, no eran radicales marxistas, decían que si resulta que los ciudadanos están viendo que los gobernantes están gobernando para ellos y no para la ciudadanía, tenían derecho a rebelarse. Y eso se llama desobediencia legítima. Y eso es lo que hizo este señor, a que cuando se murió fueron todos los gobernantes allí a Sudáfrica, Nelson Mandela. Y eso lo hizo Rosa Parks. Rosa Parks fue una señora negra que dijo: yo me siento delante, en la parte delantera del autobús, y ahora lo vemos en las películas y nos lo dejan como algo maravilloso que consiguió valores y derechos. Pero Rosa Parks y Nelson Mandela no tuvieron el apoyo ni del poder norteamericano, ni del poder imperialista, ni del poder que tenía poder, sino que se prácticamente jugaron la vida por defender un derecho. Y eso es lo que nos toca hacer ahora, que los derechos no se regalan, los derechos se conquistan. Que si me cabreo, no me podéis dejar. Antes de ti, Matea, estaba Juan Luis. No, yo quería hacer un comentario sobre lo de las marchas, que ahora ya no viene a cuento. Ah, Bueno, pero voy viva la a marcha. decir, en Caudete se liaron, pero aquí nos mandaron a dormir al hotel o a la casa al sur. Ya nos han facilitado la entrega del registro. Ah, pero no lo pagaban, ¿no? Que no,
Es una albergue a 15 kilómetros. Una albergue a 15 kilómetros. Y luego se hicieron los mártires que tuvieron que ir a abrir a las... Oye, yo dormía en el molino, que allá hace frío. Cuando estuve aquí en lo de las exhumaciones, dormía en el molino. Qué frío por la noche. En el molino, claro. ¿Eh? En el molino alto, ¿no? No sé, en el molino una cosa de el molino de Vale, si quieres. Está muy bien, era broma. Fuera de la correa de utopía, pero las demás jornadas de Sevilla, que son 5 o 6, ¿qué se va a hacer? Ay, De ya tanto ya, hijo mío. Mira, bastante que me estoy empollando todo lo que mandan de argumentario, porque desde el otro día estoy ahí hablando con Amanda Meyer, con la otra, con tal qué pasa, qué no pasa. Ahora están en negociación, al parecer han paralizado momentáneamente o temporalmente el acuerdo de gobierno porque se está negociando. Se está negociando qué pasa porque, hombre, no vamos, por supuesto no vamos a tolerar que nos castiguen y nos quiten una potestad que tiene la consejera de Fomento y Vivienda, ¿no? Como es la de la adjudicación de VPO. Yo te digo porque hace 2 días hablé con una persona que está haciendo una vivienda en Sevilla, Sí. de la Corrala de Ilusión, Ah, sí. que conocen hasta hace 2 días no habían hecho nada, o sea, esa persona estaba en la calle, y ahora mismo de la Corrala de Ilusión, con la persona que yo pude hablar, me dijo que están desencantados, que no encuentran, que no ven una salida cierta. Y nadie le pregunta por si tú ahí habías visto algo o sabías que Yo no lo sé, también, hombre, sabes que también es bastante, o sea, porque esto ha sido muy complicado, esto ha sido decir, cogemos la sentencia del juzgado y actuamos, pero el ayuntamiento tiene ahí competencias, entonces hasta que el ayuntamiento no hace una dejación absoluta de funciones y no tienes nada en lo que ampararte, sigue siendo muy difícil, porque tenemos todo en contra, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo que sí que puedo hablar es porque, al igual que en esta situación en la que hicieron la acampada Utopía, ya no era la Corrala, sino la acampada Utopía, que esa era ya la situación de extrema urgencia, por supuesto, lo que se está haciendo con la Junta es, a través de esa comisión de negociación con las entidades financieras, pues negociar, intentar presentarse la Junta como parte, junto con las personas que se van a desahuciar, para tener más presión de cara a la entidad financiera, ¿no? Yo de más cosas no te puedo decir, porque aunque estoy muy al tanto de todo lo que ha pasado de esto, estoy más al tanto de esta situación en concreto para poder dar respuesta a lo que me pudierais preguntar y a las dudas que yo podía tener al principio, ¿no? De decir, bueno, explicadme, porque me parece bien, pero quiero que me expliquéis, ¿no? Realmente esto se ha hecho como dice Susana Díaz, tal. La verdad es que han mezclado un procedimiento con otro. Han mezclado la adjudicación de vivienda de protección oficial con lo que es un realojo temporal y urgente para una situación de extrema urgencia, ¿no? Entonces son dos cosas completamente diferentes y de alguna forma, claro, nosotros no tenemos un aparato mediático como el que tiene el Partido Socialista, ¿no? Que son todo. De hecho, os voy a contar una anécdota. En las Cortes Valencianas tuvimos pleno antes de... ¿Oye, viernes? Ayer y antes de ayer. Pues ayer, que ya se había producido todo esto, la diputada del Partido Popular salió a defender a Susana Díaz. La diputada del Partido Popular subió a la tribuna y dijo, hombre, claro, es que la pobre Susana Díaz ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer porque es que Izquierda Unida es absolutamente irresponsable. O sea, imaginaos, ya el PP, de alguna forma justificando al Partido Socialista. Estamos en un momento, además, yo creo, muy importante, porque en este momento el Partido Socialista está teniendo muchísimas presiones, al parecer, pues por toda esta oligarquía, ¿no?, que también sustenta el Partido Socialista y que está diciendo pues que es más responsable y más normal que haya un pacto PP-PSOE que garantice el orden. Ojo, cuidado. A que sea PSOE Izquierda Unida, que la que nos hemos liado. Lo de expropiar el uso, vosotros... Vamos, yo sé estas cosas porque me las cuentan los compañeros ahí, estoy en la ejecutiva de IU y me lo cuentan. Pero vosotros no sabéis lo que fue sacar la ley, ¿eh? Sacar la ley dentro del gobierno, en el gobierno fue difícil ya. O sea, que esto no ha sido de la noche a la mañana, la crisis de gobierno. Han sido presiones tras presiones, porque Izquierda Unida no cedía, ¿no? No cedía, y con la poca fuerza que tenemos dentro del gobierno, porque tampoco tenemos mucha, no tenemos mucha consejería ni tenemos mucho poder, pues bueno, ha sido tensar la cuerda
hasta que, mira, hasta que no han podido más y se ve que Susana Díaz recibió un telefonazo de arriba y dijo, esto es una gran excusa para que ya rompamos el gobierno y podamos hacer elecciones anticipadas, que lo que queremos es quitarnos de encima a Izquierda Unida y gobernar nosotros solos otra vez. Solos otra vez o con el PP. Bueno, yo creo que, a ver, eso sería muy difícil en España poder justificarlo, pero fijaos, que es que yo todavía soy ingenua. Vivo en un mundo maravilloso, que creo que eso... Un pacto como en la Alemania, PP-PSOE. Sí, que digo que yo a veces soy tan ingenua, que creo que eso aquí no se podría comprender, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente los pactos pueden ser de muchas formas, no hace falta que estés en el gobierno claramente, como pasó con el cambio del articulado del 135 de la Constitución. Son pactos en determinadas cuestiones y bueno, queriendo garantizar el status quo de los mismos de siempre, ¿no? Que aquí no cambie al final nada, hacer cosas para que nada cambie, ¿no? Pues nada, yo creo que hace mucho calor, tenéis una cara ya de, bueno, ya, chiquita esta, si no hay ninguna pregunta más, lo que vamos a hacer es hacerle entrega de por parte de nuestro coordinador local también. Cristian. Y es un pequeño detalle que le queremos